Inaceptable. Y no es republicano. Matei y Kast critican posible ausencia de glosa libre de disposición en presupuesto. Los candidatos presidenciales reaccionaron ante la información que el gobierno habría comunicado anoche a los parlamentarios en Cerro Castillo. No hay plata, dicen. No hay plata. A ver, Mervi, Cristina, y voy a menciones. Bueno, aquí la verdad es que voy a tratar de bajar un poco la pelota al piso, principalmente para que usted en su casa comprenda. Yo entiendo que Jazmín tiene súper buenas intenciones, pero el infierno está plagado de buenas intenciones y la ignorancia es tremendamente atrevida. O sea, aquí lo que hay que decir, esta idea de hemos avanzado. ¿En cómo definimos el avanzar? Con mayores logros y que efectivamente eso la gente lo percibe, lo sienta. O sea, las 40 horas puede parecer un avance porque suena bien, pero si genera desempleo es un retroceso. El aumento del sueldo mínimo puede parecer un avance, por supuesto que suena bien, pero es un retroceso si genera desempleo. Y no lo estoy diciendo yo, y no lo estamos planteando aquí, sino que el propio Banco Central dijo que evidentemente las reformas laborales que se habían aprobado generan desempleo. Y es por lo que mismo que explicó Pierre. O sea, es súper simple. Si usted tiene un presupuesto, porque, claro, de la vereda al frente hablan de empleo, empleador, el abuso, y no sé qué, el sindicato defendiéndolo, en fin. Porque nunca han emprendido, nunca han pagado un sueldo, nunca han generado un solo empleo. Y por lo tanto, no saben lo difícil que es. Porque claro, dicen, no reparten las utilidades. Ya, yo encuentro fantástico repartir las utilidades. Pero en esa visión, cuando hay pérdidas, también las tenemos que compartir. Y por lo tanto, todos nos tendremos que ajustar. Si la lógica es que somos equipo y que somos parte de la empresa, se gana más cuando las vacas son gordas y se gana menos cuando las vacas son flacas. Pero aquí no hay esa lógica. El emprendedor muchas veces tiene que bancarse toda esa, trata de jugar, pide créditos personales para echar a andar la empresa y para poder flotar. El último en pagarse. Y el último muchas veces, claro, en pagarse. Y cuando quiebra, ¿quién? Entonces, aquí la idea no es que quiebren, sino que las cosas realmente vayan funcionando. Necesitamos, como decía precisamente Andrés, necesitamos confianza. Y aquí en este país la institucionalidad la hemos puesto, pero es decir, ya no hay confianza. No hay confianza en la institucionalidad fiscal. O sea, es más, no nos dicen realmente cuánta plata se han gastado, no nos dicen realmente cuál es la real deuda y además al gobierno no le gusta el informe del Banco Central y entonces como no les gusta el mensaje hay que matar al mensajero y atacan al Banco Central. O sea, el presidente cree que sabe más que el Banco Central, la candidata, que efectivamente... Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Podrá bailar bien, pero más allá de eso no hay nada. Y ojo, no cualquier música, porque ayer no bailó al ritmo de Silvio Rodríguez porque... de veras, es que ya no comulga con el régimen. Pero la democracia distinta, no. Una no democracia, pero no la definimos. No, la candidata, la verdad es que sustanto no tiene esa idea de los acuerdos. Los acuerdos, si son buenos, fantástico. Pero si son malos y generan desempleo, no es bueno. Entonces aquí el punto es, el máximo problema país es que hemos destruido la economía, hemos destruido las posibilidades de trabajo, hemos destruido las esperanzas de cada una de las familias, porque primero tenemos que, la mejor política pública, lo vuelvo a insistir, es el trabajo. Y por lo tanto, eso que parece avance, termina siendo retroceso. Y ojo, cuando uno lo advierte antes, te dicen, es que evidente, a ver, si yo tomo este lápiz y yo lo suelto, se va a caer, porque hay una ley que se llama la ley de gravitación universal, que básicamente la fuerza de la Tierra atrae a las cosas con una fuerza que es, en el fondo, proporcional a la masa e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Y puede que a mí no me guste y yo la quiera abolir, pero va a pasar igual. Y por lo tanto, si yo subo el sueldo mínimo, sí, va a generar desempleo. Si yo bajo las horas de trabajo y las empresas tienen que contratar más gente para poder sufrir los turnos y por lo tanto tienen que gastar más plata que no tenían, va a haber desempleo. 2 más 2, lindo, son 4. Y esto no es una distopía, no son 5. A ver, Cristina Pila Gómez. Yo creo que ajustarse el cinturón en esta época va a ser inevitable. Es algo que la mayoría de los candidatos, si no todos los candidatos de la derecha están totalmente de acuerdo. Y es porque ha habido un despilfarro constante y consistente por los últimos años. Miren,
Hace poco supimos del tema de las 25.000 licencias médicas. ¿Se acuerda usted de eso? Ya, perfecto. Pero cuando un funcionario público te saca una licencia, uno tiene que buscarle una suplencia. Tiene que buscarle a alguien que supla ese cargo. ¿Usted sabe cuánto se está gastando Chile al año en suplencias de funcionarios públicos que se van con licencia a vacaciones? 350 millones de dólares anuales en eso. Entonces, sí o sí, tenemos que volver a revisar al Estado para saber dónde estamos gastando mal y por qué estamos gastando mal para poder ajustar eso. Porque yo le he escuchado varias veces a Evelyn Matei decir una cosa, y es que la plata está, pero no está llegando a los lugares donde tiene que estar. Y a mí me pareció una actitud absolutamente correcta que el día de ayer Evelyn saliera a decir a la coalición, como líder de coalición, que no se puede tramitar la ley de presupuesto hasta que no se transparente el nivel de deuda con el que estamos. Porque ni siquiera en eso, que debería ser relativamente sencillo para los mejores funcionarios públicos que hemos tenido en toda la historia. La mejor directora de presupuesto. Por favor, la mejor directora de presupuestos de toda la historia. Debería ser relativamente sencillo poder transparentar los números, pero ni siquiera eso han hecho. La verdad es que el Estado está gastando y está gastando mal y está gastando a concho. ¿Tenemos que ajustarnos del cinturón? Pues sí, hay que hacerlo. Ha sido el tema todo el día. Han habido cruces, sacó chispa, han metido tweets, declaraciones de todos los lados sobre la encarada que le mete el presidente de la República en plena cadena nacional a José Antonio Kast sin nombrarlo. Bueno, habló Kast y le respondió. Lo que hizo ayer el presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras. Yo lo lamento por Chile, porque lo que hizo ayer, vuelvo a insistir, es un acto de cobardía, un acto de corrupción porque está usando fondos públicos y se cuida de no mencionarme, de no decir mi nombre, José Antonio Kast Riz, presidente. Ese soy yo. Si quiere dirigirse a mí, yo no tengo ningún problema. Dígalo, sea honesto. Alguna vez hable con la verdad. Ahí está, cobardía, corrupción, ni siquiera me nombraste, di mi nombre. A ver, Kaiser también reaccionó. Kaiser, ahí en la jamoneta. Kaiser fustiga presentación de presupuesto 2026 de Boric. Su intervencionismo no ayuda a Jara. Y habló también Evelyn Matei. En Twitter también hay un punto de prensa de Evelyn Matei. El presidente no puede usar la cadena nacional para criticar las propuestas de los candidatos presidenciales. Es un abuso y un acto claro de intervencionismo electoral. Estas acciones reiteradas del gobierno deben terminar ahora. A ver, y ¿tiene una mano, no, Euge, que me está hablando? ¿Me quiere decir algo? Pancho. Mira, es la tesis de Francisco Vidal. ¿Se acuerdan un poquito de lo que hizo Francisco Vidal cuando era presidente del directorio de TVN? Hay que salir a enfrentar a José Antonio Kast. Eso lo dijo abiertamente. Entonces, este es un gobierno que yo no sé si perdió el pudor o nunca ha tenido pudor. Porque intervencionismo electoral por parte de Gabriel Boric y la bandita hemos visto ya de forma reiterada. Lo hicieron en la campaña del rechazo y del apruebo cuando imprimieron las constituciones, sacaron un kiosco constitucional, lo pusieron afuera de la moneda, cerca de 1 millón de impresiones con los impuestos de todos los chilenos. Se la jugaron abiertamente por una opción. Giorgio Jackson en su momento dijo que ellos no podían gobernar si no se aprobaba el mamarracho plurinacional. Y hoy día Gabriel Boric nuevamente como un cabro colegial, un estudiante universitario, un dirigente de federación, una persona inmadura que no está a la altura del cargo, se sale de madre, porque eso es, se sale de madre y sale a atacar a un candidato. ¿Por qué? Porque la guata puede más que su cerebro. Esa es la verdad, la guata le gana, sus instintos le ganan a la responsabilidad de un presidente en su rol de presidente de Estado. Y básicamente lo que estamos viendo es un acto que yo reitero, es no republicano, es de un cobarde, porque un cobarde es aquel que interpela a otro sin darle la posibilidad de poder contestar, se escuda detrás de las cámaras y no tiene ni siquiera la valentía de decir cuál es el nombre del candidato al que está interpelando. Presidente, eso es cobardía. Segundo, es un acto de corrupción, sin duda, porque está utilizando fondos públicos para hacer campaña en favor de Janet Jara. Y cuarto, claramente es un mentiroso, porque se refiere en toda la cadena a un país de Bill Cepap, compadre, un país que está creciendo. Ve los índices de inseguridad, ve cómo está la crisis de seguridad, ve cómo está la salud, la educación, la vivienda, ve todos esos antecedentes. El presidente de verdad tiene que madurar, pero ya no le alcanzó el tiempo. El presidente ya no maduró. A ver, pero Pancho, a ver, aquí hay varios que se preguntan, digo. Hay algunos que son un poquito más ingenuos, ¿no? Pero
¿El presidente se salió un poquito de libreto? ¿Se calentó en algún momento y que encaró a Kast y no le quiso dar el nombre? ¿O esto estaba Paredes, se coma, trae un poquito? ¿Te Karim? puedo quitar 30 segundos? 30. Ya. Esto está grabado. Esto está No, grabado. Esto está grabado, sí, era de día. Esto está grabado. El presidente grabó este video, lo hizo Sí, po. con querer, lo hizo a sabiendas, lo hizo con la intención y con sus asesores a favor. a ver, Acá Karim. no hay ningún tipo de equivocación. Es una decisión de él. Yo Y con creo, teleprompter. yo creo que la gente de izquierda va a estar de acuerdo conmigo. Y es que yo no sé si es mérito de la derecha el lugar que tiene hoy o finalmente Gabriel Boric terminó siendo el gran jefe de campaña de la derecha y ha resurgido el pinochetismo gracias a él. Sí, claro. La Constitución, a la cual criticó, la hizo, ¿no es cierto?, que hoy día esté vigente. La FP, la cual criticó, le dio vida. La ISAPRES que criticó, las ayudó, ¿no es cierto?, en su momento. La familia Allende la remató. Sí. Tenía un discurso de bajar los sueldos y se perpetuó en la pensión. El TPP-11, el cual fue contrario, lo firmó. El acuerdo con Soquimich y la familia Pinochet lo firmó. Entonces, Gabriel Boric, presidente de la República, ¿eres jefe de campaña de la derecha? Yo creo que si hoy día la izquierda está donde está, tiene un responsable que es el presidente de la República. Pineda. Sí. Yo diría, a ver, ¿es una conducta impropia en términos de lo que debiese ser un presidente de la República en una cadena nacional? La respuesta evidentemente sí. Ahora, ¿es una mala jugada comunicacional? Yo diría que hay puntos a favor y un pequeño punto en contra que es subsanable. ¿Cuál es el punto a favor? Y yo creo que los 4 panelistas del frente deberían estar contentos porque apoyan a la candidata Evelyn Matei, es que pone otro tema en agenda pública. Ahora estamos discutiendo acá si era propio o no, pero el otro tema que puso es ¿qué va a hacer José Antonio Kast para reducir 6.000 millones de pesos? Y ahí está en un entuerto porque no logra explicarlo sistemáticamente, incluso dobla la apuesta tratando de reducir impuestos, lo cual dificulta esa reducción fiscal sin tocar políticas públicas sociales. Entonces tú me dices... Y Evelyn Pineda, Matei aprovecha eso y acto seguido, porque acá mostraron un tuit, también Ahora le bien, dice ahora José bien. Antonio Kast explica los 6.000 millones de Ahora bien, pesos, ahora bien, ahora porque bien. ese es el tema de fondo que subyace, A y en ver. ese sentido fue una buena jugada comunicacional. El punto en contra que podría jugarle Pero es medio que maletero. reemplaza a la candidata, pero la candidata, si es que toma una ofensiva comunicacional estos días y el presidente vuelve a guardar silencio, te instaló nuevamente el tema de los 6.000 millones de pesos, que es lo importante Sí, a ver, discutir. bueno, en una habló candidatura Evelyn a Matei. presidencia. Vamos, póngale a la candidata, a ver. Nosotros y un grupo grande de economistas. Yo estuve durante 21 años en la Comisión de Presupuesto. 21 años. Conozco la ley de presupuesto al derecho y al revés. Y aquí hay personas que han ejercido altas responsabilidades en el Consejo Fiscal Autónomo, pero también en el Banco Central. Y les podemos asegurar que no es posible cortar 6.000 millones de dólares en 18 meses sin afectar el presupuesto social. No es posible. De hecho, hasta ahora lo único que dicen es que sí es posible, pero no han dicho dónde. Nosotros, en cambio, con los 2.000 millones de dólares que hemos dicho que responsablemente se puede cortar, hemos dicho exactamente dónde y cuándo y cómo vamos a recortar. Eso de la otra campaña todavía no se sabe y no se va a saber porque no es posible. Ya, ahí un poquito lo que dice Javier Pineda. Matei agarra vuelito, aprovecha la jugada de Boric, instalamos de nuevo los 6.000 millones, se instala después el cassette que le están diciendo a mucha gente en los barrios, en las calles, que a uno le toca cuando va a comprar. Que me preguntan, me dicen, oiga, ¿es verdad que nos van a quitar la PGU? O sea, se instala el cassette, por un lado. Y también se instala un poquito el Matei versus Kast, ¿o no? A ver, diputada Flores. Mira, a mí la verdad es que no me extraña esta actitud que ha tenido el presidente Gabriel Boric, la ha tenido siempre. Porque es el mismo que cuando era diputado y candidato a la presidencia decía que iba a perseguir al presidente Sebastián Piñera, que iba a hacer todo posible para meterlo preso y que después terminó en su funeral tirándole flores, alabando al presidente de la República y reconociendo que él había sido muy injusto con él. Poquito tiempo antes estaba tratando de meterlo, según él, a la cárcel. Por lo tanto, ¿de qué nos podemos extrañar si esta es la actitud que ha tenido Boric? No ha cambiado, no ha madurado, sigue siendo el mismo dirigente estudiantil desde siempre. ¿Ya? Parece que se quedó ahí con un síndrome de Peter Pan, no lo sé. Ahora, de que está instalada y que la minuta la han ido metiendo en terreno fuerte de que si gana José Antonio Kast va a quitarle la pensión a la gente, lo han hecho.
Uno que está en terreno, yo soy candidata a senadora en la región de Valparaíso, estoy trabajando fuertemente en terreno y la gente te lo pregunta, como dices tú, Gonzalo. ¿Es verdad que me van a quitar la pensión si es que sale este señor? Entonces, aquí hay que entender que hay toda una lógica detrás de tratar de efectivamente, mediante mentiras, instalar un relato que viene muy estudiado, como el Chile no se cae a pedazos, le van a quitar sus derechos sociales y tantas otras cosas. Y estamos todavía a más de 40 días de la elección. Por lo tanto, yo creo que la ofensiva va a seguir. Y por algo sale Francisco Vidal, ¿o ustedes creen que Francisco Vidal está en su casa leyendo el diario o cuidando a los nietos? No, Francisco Vidal debe estar ahí de pensante, ideólogo de la izquierda para tratar de ver cómo en definitiva le va pegando a los candidatos de derecha. Hoy día es Kast, mañana va a ser Matei y pasado mañana va a ser Kaiser. Así van a ir. O sea, yo creo que las declaraciones del presidente Boric lo que hacen primero es que adelanta la segunda vuelta. Hay una renuncia, si uno se fija en la primera parte de lo que ustedes expusieron, hay una renuncia. Bueno, ya sabemos que Kaiser es el vocero de Kast, no sabía que Matei ya había renunciado a la primera vuelta, y lo que está claro... ¿Por qué dice usted que Matei renunció? Porque se ponen de manera... O sea, ¿cuál es su tesis? Francisco, no, hay que hacer tesis, una opinión, a lo Sergio Rojas, no sé. Yo lo que... No, es una opinión. Evidentemente no, hay no una... se tira al suelo, no evidentemente hay una minuta que explica cada uno de los dichos de José Antonio Kast. La derecha se pone tras él y de alguna manera Boric logra esta unidad de la derecha que no se había logrado hasta ahora y que en definitiva es lo que pone en cuestión el futuro de José Antonio Kast. Yo quiero precisar, no fue el profe Artea, que todos lo conocemos, quien pone en cuestión el problema de la paz social. Es el esposo de la candidata Matei que dice algo así como que Kast no podría asegurar o algo relacionado a ello la paz social. Eso como una primera cuestión. Pero lo segundo, y yo creo que al final del día lo que más me preocupa, a mí por lo menos lo personal, es que no se está debatiendo lo concreto. La ley de presupuesto está llena de tecnicismo que seguramente la senadora nos va a explicar o los parlamentarios. Pero lo cierto, hoy día estuve hablando con dirigentes y trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, se van a recortar o reasignar 11 programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social. 11. Yo he sabido ya, y seguramente los parlamentarios que estuvieron en su semana distrital les habrán dicho, que están llegando cartas a personas, por ejemplo, que reciben beneficios del Estado, que por razones de hacinamiento son 3 familias viviendo en una casa y les están llegando cartas para que devuelvan en dinero algunos beneficios sociales. A mí me preocupa esa expresión del tecnicismo. Esa expresión de este debate. No, hay cartas, bueno, en el próximo capítulo voy a traer la carta, lamentablemente ahora no me la pudieron mandar, donde están pidiendo devolución de costos. Pero esa carta no te la... Digo, está lleno de estafadores también que te pueden mandar, te mandan códigos. Pero mira, hagamos lo siguiente, saquemos la carta. Saquemos la carta. Ya. Hablemos de lo relevante. ¿Se van a reasignar o no 11 programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social? Pero además le hace el tercer favor, que creo que lo decía Javier. Saca de la palestra y de la agenda pública de dónde se van a recortar 6.000 millones de dólares. El mismo Pancho ha dicho acá, muy bien, que un punto del PIB significa algo así como 3.300 millones de dólares, ¿no? Sí. 3.300. La pregunta es cómo. La PGU, que puede ser, bueno, ahí uno empieza a comparar, yo también podría decir 3.000 millones de dólares cuestan 2 líneas del metro, no sé. Podríamos compararlo con muchas cosas. El punto es que no ha sido capaz de explicar. Va muy bien en las encuestas. Candidata a senadora por la 5ª región, actual diputada Camila Flores. ¿Cómo está, diputada? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Muy bien, muchas gracias. Saludar a todos los panelistas el día de hoy, a quienes nos están acompañando. Y bueno, tengo que partir por el tema político de las últimas horas. Y quiero partir felicitando al presidente de la República. Sí, porque están llevándose la plata, presidente, usted y su gobierno en carretilla. Nos están dejando en cero para el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque usted sabe que la presidencial ya la perdieron. Y saben que el próximo gobierno va a ser de derecha. Y no le quieren dejar un peso al próximo gobierno de derecha. No solamente nos están dejando 0 pesos en esta glosa denominada republicana, esta glosa flexible, que a usted el presidente Sebastián Piñera le dejó de cerca de 700 millones de dólares. Usted
rompiendo una vez más una de las tantas tradiciones que ya ha roto nuestro país, le va a dejar al próximo gobierno cero. No solo eso, con casos fundaciones y con todo la corrupción que está instalada en la misma moneda, ahora nos dicen que además nos van a dejar en la quiebra, con un déficit fiscal cerca del 2,5% para este año. Y lo felicito porque solamente usted se puede superar a sí mismo, presidente. Y como sabe que su candidata, su heredera, no va a ganar, ¿qué hizo el presidente ayer en la noche en esta supuesta cadena nacional? Adelantar la franja. Adelantar la franja electoral, la franja presidencial. ¿Para qué? Para tratar de salvar lo que les queda, que es la parlamentaria. Como saben que no van a tener la presidencial, van a tratar de sacar la mayor cantidad posible de senadores y de diputados. ¿Para qué? Para que hagan insufrible, invivible, así como se lo hicieron a Piñera, a quien sea, a cualquiera que sea de los candidatos de derecha que lleguen a convertirse en el próximo presidente de la República. Lo único bueno, presidente, de su cadena nacional es que es la última, donde usted va a estar, al menos por ahora, defendiendo el presupuesto y además que cada día que pasa es un día menos para que termine su nefasto gobierno, donde la corrupción, donde la criminalidad, donde la construcción de vivienda, donde el empobrecimiento, donde la falta de empleo para todos en el país está rompiendo cifras históricas. Nadie podía hacerlo peor que usted, presidente. Menos mal que se va. Y por eso estoy segura que en las próximas elecciones del mes de noviembre la derecha, esa derecha de verdad, va a ganar las elecciones. No solamente la presidencial, sino que también la parlamentaria. Ahí está, Camila Flores junto a nosotros. Muy dura, Camila, no, pero ¿han visto el flyer que están repartiendo de Camila Flores? ¿Lo tienen o no? ¿Lo tienen o no? A ver si le puedo preguntar un toque, a ver si es que lo tienen. Si no, te lo puedo mandar yo. Mira, este está circulando mucho, se está compartiendo mucho, está medio pegándole al palo de ser trending topic, pero está a punto, muy parece. Bien. Ojalá que sea. Dice, esto lo escribió José Miguel Insulza, volantes de @Camila Flores en Viña del Mar. Promete pena de muerte y castración química, como si Chile viviera en un vacío legal. Recordemos, la pena de muerte fue abolida en el 2001 y su reintroducción está prohibida por tratados internacionales ratificados por el propio Estado. Populismo peligroso, sin sustento, diputada, le mandó a decir... Bueno, yo primero le quiero al senador Insulza agradecer, porque después de él hablar en contra mía, yo creo que aumentamos mayormente la cantidad de votos. Así de clara. Y primero decir que efectivamente la pena de muerte en Chile está abolida, pero no derogada. Por lo tanto, se puede reintroducir. De hecho, en nuestro ordenamiento jurídico sigue estando vigente en el Código de Justicia Militar. Y respecto a la sanción de castración química para los violadores, yo misma presenté un proyecto que lamentablemente todavía no ha sido tramitado en la Cámara de Diputados, pero lo he presentado. Y es una discusión que espero llegar al Senado para empujar y para dar. Yo soy favorable a la pena de muerte, Gonzalo, desde el día que asumí el 2018, mi primer periodo como diputada, y lo sigo manteniendo. Y si hay tratados internacionales que nos ata de manos para poder defendernos de criminales que sí se merecen la pena de muerte, bueno, las cosas en derecho como se hacen, se deshacen. Simplemente se puede renunciar a esos tratados y Chile tiene toda la posibilidad, la ciudadanía, el pueblo, de decir, no quiero estar acá porque yo quiero sanciones más duras. Es así de simple. Ahí está Camila Flores junto a nosotros. A continuación, senador independiente, es el nadador de aguas gélidas. No le gustó el discurso del presidente ayer en la cadena nacional. La derrota de Chile tampoco le gustó. Karim Bianchi, ¿cómo está? Buenas noches, Karim, bienvenido. Buenas noches, Gonzalo. Hace tiempo que no te veía por el boliche, ¿no? ¿Había venido la semana pasada? No, tuve la semana en mi región, así que fue esa pausa, pero... ¿Cómo se ha portado bien allá en la región todo? Todo bien, qué bueno. todo tranquilo. Todo tranquilo. Mire, dos cosas. Primero, saludar en su día a los adultos mayores y también a los asistentes de la educación. Y segundo, en modo de denuncia, algo que voy a transformar en un proyecto de ley, porque recibí de gente que hace encuestas. Encuestas que se pagan cerca de 4.000 a 7.000 pesos, que son con mucha precariedad laboral, donde la gente tiene contratos, ¿no es cierto?, donde no tienen previsión, no tienen cotización, no tienen colación, no tienen movilización, no tienen baño. Entonces, bajo este esquema de tanto ver encuestas,
me preocupé y consulté. Bueno. Entonces me decían, un grupo de encuestadores, nosotros lo que hacemos es juntarnos, compramos chip y hacemos las llamadas para poder tener el cruce de información respecto de la respuesta. O lo que se hace es el duplicado. Cuando tienen una cierta cantidad de encuestas que le son favorables, el supervisor lo que hace es repetirla. Entonces, lo que yo quiero avanzar es lo que tienen otros países, que las encuestas tienen que someterse a auditorías que son externas e independientes. Porque hoy día se instala en la opinión pública, ¿no es cierto?, los temas respecto de las encuestas. Por tanto, si estas encuestas tienen estos vicios y lo dejamos todo, ¿no es cierto?, a lo que ha habido en la realidad, que todas se equivocan. De hecho, este gobierno ha pagado cerca de 2.600 millones a CADEM por encuestas que podría perfectamente hacer el INE. Vamos a avanzar hacia eso. Otra de las cosas que presentó un proyecto es que también las llamadas telefónicas. Todo el día están llamando del teléfono 600. Le voy a dar 30 segundos más, un minuto. Es terrible, es una cosa de locos. La cantidad de 600 y 800 que me llaman todo el día. Sí. Senador, pero es una... ¿Cómo frenamos esta huevada? Lo que pasa es que se armó estos dos dígitos, ¿no es cierto?, el de 600, 809, ya que había un acoso. Pero lo que pasa es que a través de abrir estos dos números, lo que se ha hecho justamente por parte de la empresa es sentirse liberadas a molestar a la gente. Por tanto, siendo miembro de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, le vamos a colocar sanciones para que la gente pueda denunciar este acoso con 600 UTM para quien esté molestando a la gente con estos números de teléfono. Y lo tercero que tú decías... Así espero, estimada Senador. Camila. Es respecto a lo que se habló en la cadena, y sí molestó porque hay temas que son de país, que van más allá de quién esté, si es de un lado o de otro. Y además la mentira, porque se ha instalado que se pueden reasignar los recursos, y esa facultad ya hoy día la tienen los presidentes de la República o los gobiernos entrantes, pueden reasignar. Pero esta glosa es relevante para que se pueda instalar un gobierno que viene, y es lo que corresponde. Por tanto, voy a mirar con atención el tema presupuestario, y si falta tanta plata, bueno, lo que debió haber hecho el presidente es, él dijo, no voy a recortar, voy a mantener o aumentar. Debió haber recortado en otras partes y colocar, ¿no es cierto?, para que el gobierno que se instale pueda hacer bien su trabajo. Claro. Eso es lo que corresponde, eso es lo decente. Ahí está, Karim Bianchi junto a nosotros, parece que aumenta en cultura de nuevo. A continuación, es la guardiana del erario público. Va a ser clave su rol estos meses. Junto a nosotros, presidenta de Demócrata, senadora Jimena Rincón. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Un abrazo a mi región del Maule. Mañana iba a estar allá, pero tenemos primera subcomisión de presupuesto, donde se ve economía, hacienda, tesoro, desarrollo social y mujer. Así que voy a tener que estar trabajando. Jimena, antes de frízame el tiempo. Esto ha sido viral, lo ha compartido todo el mundo. Hubo un cruce entre Romero y Lagos Bébero, ¿no? A ver, póngale play, por favor. Senador. No, toma tu palabra, pero déjate calladito. No. Presidenta, sí, yo comparto que sería bueno que empezáramos rápido a entrar en materia, porque yo creo que los chilenos están esperando que empecemos a marcar posiciones en lo que vamos a determinar en este presupuesto. Y por lo tanto, seguir dándonos vueltas en reflexiones que no sirven para nada no me parece conducente, Presidenta. Yo le pediría que, si es posible, avancemos y empecemos a hacer las preguntas como corresponde. Muchas gracias. Diputado, yo pido que seamos súper respetuosos entre todos, porque creo que a nadie le corresponde calificar si las reflexiones son conducentes o no. Supongo que aportan al debate, y yo pido que nos respetemos entre todas y todos. Sí, señora Presidenta. Senadora Yasna Proboste. Señora Presidenta, yo no le otorgo a nadie el derecho acá a decir qué es lo que es útil y qué es lo que es inútil. Eso por su intermedio al diputado que acaba de hablar. Lo digo con todo cariño para que esto funcione bien. No le doy ningún derecho a decir qué es lo que aporta y qué no aporta. Gracias. Ciertamente el tono de él claramente no aporta, es lo que tenemos todos claro. Gracias, senador. No, tu palabra, pero Senadora, bueno, este grato ambiente laboral, ¿en qué instancias se estaba dando? ¿En qué estaban discutiendo? Hoy día estaba la presentación del presupuesto, del informe de finanzas públicas, fue en la mañana. La verdad es que creo que se salió de roscas el diputado Romero. Yo le representé que no era la forma, el senador Lagos hizo lo propio, de manera más, con expresión corporal, como dice él, más efusiva. Pero creo que de verdad fue el único impasse que tuvimos, no hubo otro. El resto de la jornada fue ejemplar y se agradece. Dicho aquello, y dadas las excusas al Maule por no estar mañana en mi región, y mi abrazo especial y cariñoso a
Ian McNiven, quien me reemplaza en la elección senatorial, porque me dejaron fuera de competencia. Así que todo mi cariño. Todos los que querían votar por mí en el Maule, voten por Ian McNiven, que encabeza además el voto en el pacto que tenemos allá en el Maule. La verdad es que lo que pasó ayer con la cadena nacional, y ya lo señalaban varios de los que me han antecedido en el uso de la palabra, es bien impresionante, porque no vimos un presidente que anunciara cómo iba a ser el presupuesto de la nación, sino que más bien reiterando una y otra vez sobre el gobierno responsable. Me acordé de Margaret Thatcher cuando decía que no porque alguien dijera muchas veces que era de una determinada manera, eso era cierto. Y aquí, por mucho que el gobierno hable de que es responsable, los números y los datos dicen otra cosa. Tenemos cifras que desmienten aquello y va a ser parte de lo que vamos a analizar en el debate durante estas semanas. Son el mes de octubre y el mes de noviembre para poder despachar el presupuesto de la Nación. Lo concreto es que tenemos un presupuesto estimado para el año 2026 que tiene más gasto que ingreso. Los gastos son 86 billones y los ingresos son 81. O sea, hay un descuadre ya de partida. Y ese 86-81 es porque se hizo mal el cálculo de recaudación del Estado por parte de nuestra Directora Nacional de Presupuesto, ¿no? La mejor del universo. Lo dijimos el año pasado, acuérdense cuando discutíamos la ley de cumplimiento tributario, todos los expertos, todos los analistas decían que no iba a llegar a la recaudación que se estimaba, pero el presupuesto de la Nación de este año se hizo con esa estimación. Dicho aquello, nos vamos al debate que se instaló, que es la famosa glosa de disponibilidad presupuestaria que tienen los presidentes. El presidente Sebastián Piñera, y me tocó además, Gonzalo, ser presidenta de la mixta y de Hacienda y del Senado en esa oportunidad, le dejó recursos al presidente Boric. Esos recursos se los gastó él en plan de fronteras, el megáfono, ya, entre otras cosas. Este gobierno no le quiere dejar recursos al que lo suceda. Y creo que podemos dar distintas interpretaciones de este tema. Quien no quiere porque es mezquino, quien no es republicano, pero en concreto es porque no hay plata. Esa es la verdad de la milanesa. No hay recursos. Y si dejara ese margen para que el que venga pueda libremente cumplir en el primer periodo lo que promete en el programa de gobierno, tendría que dejar aún más endeudamiento que el que ya nos está dejando. Y esa es la realidad. Entonces, creo que hoy día hay poca seriedad de parte del gobierno. Nos dicen, y yo quiero decirlo porque además está dentro de los documentos que el Consejo Asesor para el Gasto Público estableció, nos dicen que se va a dejar el 10% de libertad de acción, que puede reasignar, ¿no es cierto?, y que le puede pedir le puede informar al Parlamento, pero resulta que entre lo comprometido legalmente, vale decir aquello que no se puede tocar, y la diferencia queda 6,6% de margen. O sea, ni siquiera para el 10%. Y esto lo dijo la directora de presupuesto en un oficio que me respondió con esta pregunta. Por lo tanto, saquen ustedes las conclusiones. Tenemos un problema de cálculos, tenemos un problema de estimaciones. Oficiamos al ministerio y a la directora para que nos diga cuál es el nivel de ingresos y cuál es el nivel de gasto comprometido ya por este gobierno. Todavía no tenemos la respuesta y hoy día ha dicho que en las próximas semanas nos va a responder. Ahí está, Jimena Rincón junto a nosotros. Esta es la graf que pidió Romero y lo que se está instalando y lo que está diciendo toda la gente es no hay plata. Hay déficit, vamos a quedar con menos plata, con más deuda. A ver, dice, el presupuesto crece un 1,7% utilizando espacios de eficiencia y mejor gasto. Y acá los que más suben es culturas, arte y el patrimonio, ¿no, Romero? Bueno, explícame un poquito esta tabla. El 1,7 no lo tienes. Primero, partamos de eso, no tienes 1,7, o sea, no deberías crecer. Pero cuando ya empecemos a mirar, podemos decir ya, supongamos salud, me parece perfecto y todo, pero mírate cultura. Nadie está en contra de la cultura, evidentemente que es algo que le sirve a la gente, fantástico. 55.660 millones. Pero yo le pregunto a usted que está en su casa. Sube 11,28%. Claro, 55.660 millones de pesos. Es el que más sube. Pero mira, Contraloría General de la República. ¿Alguien me podría decir que la Contraloría General de la República no es importante, que la necesitamos, que ha logrado... tiene hasta poder sanador? Bueno, resulta que la Contraloría... 1.702 millones. Mira, 55.1.702. ¿Hay algo que hacer ahí? El ministerio de la ministra Camila Vallejo, 760 millones. ¿Por qué? ¿Para qué?
encuestas. A ver, ¿cuál ¿qué es el que está abajo de la Contraloría? Abajo que está Contraloría. Secretaría General de Gobierno. Nosotros, a ver, yo quiero decir lo siguiente. Nosotros hemos dicho que no vamos a rebajar gasto social. Pero mira, Sexpress, 257 millones. Medio ambiente, 359 el medio ambiente. Consejo, ¿le suena el Servicio de Evaluación Ambiental? ¿Le suena? Ya. Secretaría General de Gobierno, 760 millones. Son los que hacen los actos del gobierno. Es pura propaganda, es un ministerio de propaganda. Entonces, cuando nosotros decimos hay que entrar a picar ahí, hay que entrar a picar y hay que hacerlo con convicción y con valor, porque si no, vamos a seguir exactamente igual. A ver, Connie. Primero, con respecto a lo que dice Agustín, lo que dice Agustín es que además esto es una especie de patrón, porque en el presupuesto anterior, si no me falla la memoria, subió el presupuesto de cultura en un 45%. Sí. Y se ocupa en actos como el de homenaje a Mauricio Hernández Norambuena, que es un terrorista condenado precisamente para tratar de generar un blanqueo de su imagen y un blanqueo de imagen con plata de todos los chilenos. Y ahora es el presupuesto, si estoy viendo así a la rápida, el que más sube. Entonces ahí tú te das cuenta que el presidente Boric y su gobierno viven en Narnia. Y que creen que la plata del Estado es la plata de ellos y que ellos, por tanto, ellos deciden en el fondo cómo se paga. Por eso contratan 100.000 nuevos funcionarios en 2 años, por eso le pagan sueldos que son locos. ¿De que suba tanto cultura? Porque suena bonito decir, un país con cultura y crecimiento, pero... Yo creo que son 2 cosas. Lo primero es una obsesión ideológica, ¿cierto? Esta cuestión poética, ¿cierto? Retórica que tiene el presidente, esto de aparecer como leyendo, creyéndose un interés. Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Intelectual, oiga, es presidente, es jefe de Estado y jefe de gobierno y pareciera que el tema de la urgencia no funciona. Y de verdad yo creo que tiene que ver finalmente con que vive en un país distinto. Vive en una realidad paralela. Es así de simple. Bárbara. Porque no se entiende simplemente. Bueno, yo claramente tengo una mirada muy diferente porque acá se debaten respecto a si están los números o no para el presupuesto nacional, cuántos miles de millones de dólares van a reducir de gasto fiscal los próximos años, en los próximos gobiernos. Eso lo debate no solamente la derecha. Me parece que también el gobierno ha entrado a ese debate para ver cómo se reduce de mejor forma el presupuesto nacional. Y a mí me llama la atención porque en verdad Chile es un país lleno de riqueza. Partamos por el cobre. O sea, el precio del cobre se estabilizó al alza. Desgraciadamente, donde fue la tragedia, en el Teniente tienen cifras rojas y uno se debería preguntar, bueno, ¿por qué hay cifras rojas ahí en ese lugar? La tragedia paralizó, ¿cierto? La faena durante semanas. Hay trabajadores que no solamente tuvieron que sufrir las penurias de la muerte de sus compañeros, las familias de la muerte de sus familiares, sino que ahora los están empujando a la cesantía. Les están diciendo que tienen que irse, los están echando. Voy a ir al punto. Entonces, a lo que voy es que se debate mucho sobre el presupuesto, pero ¿quién carga siempre con los costos de las crisis económicas, de esta retórica respecto a las alzas salariales que generarían supuesto desempleo? Siempre son las y los trabajadores. Entonces, yo creo que en esta discusión nosotros tenemos que dar vuelta a las prioridades. Y en esa vuelta de las prioridades, tanto la derecha como el gobierno no son una opción. Hasta ahora, dar vuelta a las prioridades para nosotros significa, por ejemplo, que las riquezas de Chile sean para las y los trabajadores. Eso significa renacionalizar. Pero Janet Jara lo sacó de su programa. Esa es la crítica, por ejemplo, que nosotros le tenemos. Ahora, pero Bárbara, y para bajar, voy con Jorge y con Rubén. Llama la atención, por ejemplo, me quiero ir a la línea de abajo, Interior y Seguridad Pública, menos 12,6%. Después, Obras Públicas, menos 16%. Estamos con una crisis y Cultura sube 11%. ¿A usted le parece Jorge, a ver? Hay una crisis de empleo, hay una crisis económica, el desempleo de las mujeres nunca había estado más alto que en el gobierno feminista y evidentemente ese es un presupuesto que no va a los dolores que tiene Chile hoy día. Me parece bien que de al frente hayan dicho, demos un paso más atrás. Cuando llegó el presidente de la República al gobierno, dijo, vamos a crear la Empresa Nacional del Litio, esta tremenda riqueza, hablando de modernidad, ¿cierto?, que tiene Chile. La Empresa Nacional del Litio, 4 años después, todavía no existe, todavía no emite una factura. Tuvieron que al final agachar la cabeza y reconocer que era mejor asociarse con la empresa que ya existía en el Salar de Atacama. Después Camila Vallejos, un mes antes de asumir, dice, vamos a ser más pobres, pero más iguales.
Y el hoy día embajador en Brasil nos decía, esto va a doler, pero tenemos que decrecer. O sea, el crecimiento no era prioridad, no se la creían en serio, y ahora se dan cuenta que el Estado en la moneda, no hay una fábrica de billetes, nadie acuña moneda en el Palacio de la Moneda. Eso se hacía antes. Hoy día los ingresos del Estado vienen de la contribución de los contribuyentes, del IVA, de los impuestos que paga cada uno de los pequeños y medianos empresarios, de las personas que trabajan. Y evidentemente el gobierno descuidó los ingresos, pero siguió gastando como si tuviera ingresos. Se rieron del crecimiento, hablaron de sueños como la empresa nacional del litio, no le achuntaron a ni una, y hoy día, como dijo Camila Vallejo, la achuntaste, Camila, somos más pobres y más iguales. Sí, pero hay un matiz súper cortito, hay un matiz. Los que no son pobres y no, son ellos. Porque el problema que hay es que a pesar de todas estas distorsiones, se le pagaron bonos a la dirección de presupuesto. Hay 21 funcionarios que ganan más en el Ministerio de Seguridad. O sea, ellos nos han apretado el cinturón y como muy bien dice Bárbara, efectivamente, aquí lo que debería pasar es que el que se tiene que apretar el cinturón es el Estado. El chofer no la gente. Y les cuento toda la razón. Respecto a eso. Un alcance chiquitito, pero chiquitito el alcance. Para complementar esto, no... Un alcance chiquitito. Mira, yo creo, no, más que las palabras mías o palabras de nosotros, yo me quedo con las palabras de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Mucho cacique, poco indio en el empleo público. Eso también es un tema que es central. Gonzalo, efectivamente yo creo que aquí, y vamos a estar todos de acuerdo, que hay que picar, obviamente. Pero a mí me parece bien que esté salud en primer lugar, porque mostremos los primeros lugares. Pero mira seguridad, sí, totalmente de acuerdo. Por eso te digo, hay que picar. Pero mira, salud, trabajo, educación, vivienda son los primeros. Obviamente que seguridad debería estar arriba también, a mi criterio, y eso lo vamos a discutir en el Congreso, tenemos que discutirlo. Obviamente que, por ejemplo, hay temas que son Contraloría General de la República. La próxima semana vamos a poner un proyecto de ley para darle más facultades a Contraloría. Yo obviamente que vamos a luchar para que Contraloría tenga un mejor presupuesto, porque necesita más recursos. Esto es lo primero que pone el gobierno, que estas son sus prioridades, pero hay que discutir en el Congreso. Hacer una pregunta. Entra esto, ¿cierto? ¿Ustedes después del Parlamento se puede ir modificando, se puede ir reasignando esto? No. Lo que se hace... Lo que se hace... Porque, diputado, aguanta un poquito, para que la gente entienda. A mí me llega esta glosa, ¿cierto? Este detalle. Y yo monto la ópera porque digo, pero ¿cómo es posible que le aumenten 11% a cultura y le resta 16 puntos de seguridad? ¿Hay una instancia para conversar esto y decir, ¿sabes qué? Sube la seguridad y baja la cultura? Obviamente que la discusión parlamentaria es así. O sea, en este momento cada una de las subcomisiones va a discutir este tema. Esta es la tercera subcomisión donde, por ejemplo, está salud, que obviamente que nosotros vamos a pelear para que se mejore, por ejemplo, el per cápita en la atención primaria. Pero el problema que hay es que una vez que se fija el presupuesto, solamente el que reasigna es el presidente. Y por eso me llama la atención esta de la glosa republicana, que el presidente puede reasignar. Eso es una facultad que existe. O sea, no es ninguna novedad. Eso existe hoy día. ¿Te fijas? Entonces, el tema es que una vez que se determinan los gastos, se queda fijo y es el presidente el que puede reasignar. Ahora, el Congreso, ¿qué es lo que puede hacer? Lo que pide Rubén respecto de que hagamos un acuerdo, sí, podemos hacer millones de acuerdos. Se han firmado protocolos respecto de temas de salud y de montones de cosas. El problema que hay es que nosotros como parlamentarios lo único que podemos hacer es rechazar, más que nada rebajar el gasto. Porque cuando uno rechaza, en el fondo lo que hace, al final puede rebajar a 1.000 pesos, que es lo que de repente ha ocurrido, por ejemplo, el Frente Amplio, que le dio a Carabineros 1.000 pesos, ¿te acordáis? Bueno, esos son los casos más vergonzosos que se han hecho en la historia, pero en general es esa la facultad que uno tiene. Pero no puede subir, ni tampoco podemos nosotros decir, oiga, ¿sabe que no? Mire, cámbiale a seguridad, dele más. Por eso, un poco, yo entiendo que Rubén lo que lo hace de buena fe, pero eso no se puede hacer, digamos. Técnicamente es imposible, salvo proponerlo, y hay que ver si el gobierno lo acepta, porque el gobierno, por ejemplo, no está aceptando algunas cosas, entonces es facultad del señor presidente. Lo que podemos hacer es rechazar partidas para que el gobierno pueda reasignar, y eso se ha hecho, Agustín, y tú sabes que es así. Eso se hace, y ese es el trabajo legislativo. Ojo, mira, seamos transparentes. Seguridad, mira, Ministerio Público arriba, Poder Judicial arriba, Defensa Nacional arriba, Justicia, que es lo que controla todo, que tiene que ver con Gendarmería arriba. O sea, hay que ver cuál es el ítem de seguridad en realidad, qué es lo que se baja. No, pero cuando tenemos una crisis de seguridad y uno ve que baja, a lo menos el análisis ese es el cacique político. Pero sabemos que la persecución del delito está encabezado por el Ministerio Público.
por las policías, por la Defensa Nacional y por Gendarmería. El sueldo del Ministerio de Seguridad, y ahí estaríamos todos a favor. ¿Pero qué está haciendo Hacienda? Escuché un poquito, diputado Alessandri. Estamos poniendo un poco la carreta delante de los bueyes. Los ingresos para esto, aquí estamos repartiendo la torta, pero no tienes torta todavía. Los ingresos se producen cuando un país crece, cuando una economía crece y cuando hay formalidad en la economía. Este gobierno nos va a entregar con 38% de informalidad. O sea, muchas personas que trabajan paralelo al Estado y no contribuyen en cotizaciones ni en impuestos, etcétera. Por lo tanto, un punto de crecimiento, para que la gente lo sepa, son cerca de 800 millones de dólares más de ingresos. Y aquí todos se pelean por cómo repartir la torta, pero en seguridad, por ejemplo, hace 2 años se pagaron 2 cargamentos de pistolas Taser. Para carabineros, me refiero a un arma no letal, ¿cierto? ¿Y qué pasó con esas Se hicieron pistolas? los cursos y la ideología, la política metió la cola y resulta que no se podían ocupar porque eran contrarios a los derechos humanos. Hace 6 meses se decide finalmente, después de 3 años de pelea nuestra en la Comisión de Seguridad, aceptar el uso de pistolas Taser. 80 carabineros se capacitaron, se pagó el curso, siguen en la bodega. Entonces, no basta repartir la torta, hay que ver que se haga bien, que se haga de forma eficiente, y cuando la política ¿Pero mete qué están la esperando cola... para sacar las Taser de la bodega? ¿En qué están? El ministro de Seguridad, Luis Cordero, tendrá que responder porque hay parlamentarios y hay personas del sector de la izquierda que piensan que eso es contrario a los derechos humanos. No me diga que hay permisología con las Taser ahora. No, es solamente ideología. Están las bodegas y están capacitados los carabineros. Oye, perdona, lo que dice el diputado Alessandri es clave. El tema de los ingresos es fundamental, porque como cualquier casa, cuando tú determinas cuál van a ser tu gasto, primero tienes que saber cuánto vas a recibir. Y el problema es que este gobierno lo ha chuntado en 3 años. No tenemos por qué creerle ahora. Ese es el gran problema. Entonces claro, ellos sobreestiman. Entonces ellos dicen que van a ganar más. Tienen lo que se ha dicho de los ingresos imaginarios, pero los ingresos efectivos son menos. Y ahí se produce este déficit. Y este déficit, insisto, hay que pagarlo con deuda, porque no lo tenemos. Y hay una cosa que es importante. Acuérdate, Jorge, que además este gobierno, ¿te acuerdas cuando llegó? Eliminó los detectores de metal de las cárceles. O sea, esa es la visión. ¿Cómo Cuarto mes de gobierno. Esto se me pasó con la... Eliminaron los detectores de metal en las cárceles. Porque era indigno para la visita, pues. Totalmente. Ahora lo repusieron, lo repusieron por una presión que se hizo. Solamente quiero agregar que los empleados públicos contratados durante esta administración en los 4 años, el costo, sí, pero el costo son 7.000 millones, digamos, 7.000 millones de dólares. O sea, momento. Los 6.000 que recortaríamos estarían si no los hubiesen contratado, porque yo sé que a usted no le cortaron la lista de espera, no le mejoró el colegio, no le construyeron la casa porque no han sido capaces ni de construir las casas. Entonces, yo también pregunto, dónde está la plata, que se la gastaron, y ahora pregunto, ¿qué hacen los 100.000 funcionarios públicos contratados? Porque no se nota. A ver, Barrio. Mira, yo creo que no hay peor situación para dirimir o discutir un presupuesto a puertas de una campaña presidencial y parlamentaria. Porque ese debate Pero Arturo, es la realidad. Así toca. No, porque no es así la vida. Porque aquí lo que se dice de los 7.000 funcionarios públicos, porque también están incorporados las municipalidades. Sí, pues. Sí, estamos hablando del Estado en su conjunto. Digamos las cosas como son. No es solamente el gobierno central, también son las municipalidades, donde están todas las municipalidades. Ojo. Segundo, 1,7, no, pero déjenme terminar, porque que a ustedes no les gusta que le digan la verdad. Entonces, porque la dicen a media, ¿no? El 1,7, este presupuesto tiene un crecimiento de 1,7%. El crecimiento que señala todos los agencias internacionales, el BID, el FMI, en fin, es de 2,4 a 2,5%, ¿no? Entonces, discutamos las cosas. Yo no tengo ningún problema en discutir y que este tema, por ejemplo, la oposición se reclame de una manera que se aclare, en fin, pero en todo que tenga un justo mérito. Porque aquí cuando se dice, no, mire, ¿sabe qué? La cultura, pero qué, y se dice que Boris anda leyendo libros, no sé, pues. Vayan a Valparaíso, vayan a Viña, vayan a Casablanca, al Quisco, al Garrobo, la cantidad de niños que hace folclore, pues. Entonces eso también denostarlo. Yo entiendo que está todo el tema de la situación de seguridad pública, y eso hay que verlo. Pero cuando se instala el Ministerio de Seguridad Pública, ¿para qué vamos a tener más seguridad pública? ¿Para qué vamos a tener más ministerios? ¿Para qué vamos a tener más gente y más grasa en el Estado?
Y ahora, es que seguridad pública tiene poco presupuesto. Ministerio de Seguridad. Entonces, yo lo que digo es que toda la cosa en su justo mérito para poder avanzar Arturo, bien, porque esta cosa hay que resignarla. Arturo, yo no tengo problema. Pero Arturo, pero la realidad es que este país gasta más de lo que tiene. Y yo creo que... Entonces no hay para yo lo pagar, que he dicho... Y esa es la realidad. Entonces tenemos en el Ministerio de Seguridad un cineasta que cobra 8 palos. Un kinesiólogo que cobra 7 palos. Un sociólogo que le cobra 10. El Monumento Nacional y una parvularia cobraba como 10 palos. Entonces... Estamos de acuerdo, está mal eso. ¿Quién dice que está hacer una discusión seria? Sí, pues seamos serios. Es importante aclarar para quienes no están viendo. A ver, el tema de la ley de presupuesto es una ley que se tramita año a año y se ejecuta al año siguiente. Es por eso que existe, señora, señor, la glosa republicana. Esta glosa donde se dice, como va a haber un cambio de gobierno porque se negocia en el gobierno A y lo va a recibir el gobierno B, tiene sentido que el gobierno B tenga cierto manejo y juego de piernas para decidir respecto de su programa cómo se implementa. Es así de simple. Por lo tanto, lo que se está haciendo acá es básicamente terminar con esa tradición. ¿Por qué? Porque quieren dejar amarrado al gobierno que sigue. ¿Por qué? Porque se asume que el gobierno que sigue va a ser de oposición. Porque no me cabe ninguna duda de que si el próximo gobierno fuera o se pensara que iba a ser Janet Jara, la glosa de libre disposición habría quedado así de grande. Así de grande. Así, el glosón de presupuesto. Y segundo lugar, aquí se dice, bueno, no, es que de Piñera al Ministerio de Seguridad. Mire, yo nunca estuve de acuerdo con el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Porque encuentro que efectivamente es más grasa para el Estado. Pero ojo, señora, señor, porque eso venía también acompañado en ese momento de fusión de ministerios. La CGGOP, con lo que significa la SECPRES y con el tema de la vocería y dejarlo todo dentro de presidencia y dentro de un solo ministerio. O sea, lo que buscaba finalmente era netear un ministerio con 2 o 3 ministerios más, no un aumento de gasto. Y lo tercero, lo que está claro es de que en este gobierno entró con un discurso, como no lo pudieron llevar a cabo, producto que se rechazó en la propuesta constitucional, el mamarracho constitucional, bueno, y sin perjuicio de eso se tuvo que cambiar el discurso, pero sí dicen muchas cosas, pero se hacen otras. La realidad es que se dice de que la seguridad y el crecimiento son temas centrales, pero cuando hablamos de seguridad, Frente Amplio y Partido Comunista votan en contra de los proyectos. Cuando hablamos de crecimiento, el oficialismo lleva los proyectos de permisología al Tribunal Constitucional. Entonces, estos son dichos, pero no hechos. La verdad es que los dichos no se ajustan a la realidad. Quiero leer esto, Bárbara, y quiero escucharte a ti. A ver, dice, oposición pide aclarar presupuesto con perspectiva de género. 18,5 billones del erario nacional sirvieron a políticas de igualdad según Hacienda. A ver, la bajada dice, según el gobierno, ese monto corresponde a un 22,5% de la ley de presupuesto vigente, distribuido en 22 ministerios. Punto. Dice, que se etiquete un presupuesto con perspectiva de género es, no sé, ¿cuánto se gastarán en esto? ¿A quién estarán contratando para estos fines? Me parece que están mal puestas las prioridades, comentó también el senador Javier Macaya. El 22,5 del presupuesto vigente está distribuido, es para perspectiva de género, lo que estoy entendiendo, ¿no? A ver, Bárbara, ¿qué le parece a usted? Mira, la verdad es que creo que este debate de quién se lleva el pedazo de torta más grande, como decían por ahí, no es el que nos tiene que importar. Yo quería hablarle a la gente porque yo creo que acá hay 2 certezas. Una, que el gobierno nunca cumplió su programa. Y eso es importante porque hablan ahora de derechos sociales y la verdad es que muy pocos derechos sociales han otorgado. Y en segundo lugar, la derecha quiere recortar aún más los derechos sociales. Creo que hay 2 certezas que tenemos que poner sobre la mesa y debatir. Cuando ellos hablan y dicen, mira, las alzas salariales generan desempleo. Mentira, eso es un dogma neoliberal clásico que hay que echar por la borda, porque la verdad es que lo único que sucede es que, claro, se encarece el negocio, baja la rentabilidad y entonces lo que hay que hacer es evidentemente pensar en políticas que puedan ayudar a las pymes y pensar sobre todo en políticas que puedan producir empleo. Entonces ahí tenemos que proponer soluciones más que atacar a los trabajadores para que además alzas que son miserables. O sea, sinceramente, son 430.000 líquidos con los que la gente tiene que vivir hoy día. Eso es lo que la derecha está debatiendo en contra, que las personas no puedan tener un salario digno. Entonces, yo lo que pienso además es que aquí hablan mucho de salarios, de recorte del Estado, y creo que el centro de ese debate del Estado tiene que estar, por ejemplo, en que los parlamentarios puedan ganar lo mismo que una profesora de 10 años de servicio. Y creo que aquí todos los parlamentarios que hablan de la reducción de presupuesto, ¿cuántos millones ganan? O sea, más de 5 millones ganan, además de todas las asignaciones. Entonces, me parece que tenemos que poner bien dónde están los objetivos del debate.
creo que el gobierno hasta ahora no ha sido capaz de poder y ha retrocedido en puntos tan importantes como dónde están las riquezas. Y aquí a mí me llama la atención, el debate sobre el presupuesto está bueno, a ver dónde va el pedazo de torta, si a la perspectiva de género, si a lo ambiental o a la cultura. El sector de cultura ha sido uno de los grandes denunciantes del gobierno durante muchos años, habiendo sido sus votantes, precisamente porque les quitaron presupuesto en los primeros años. Entonces, lo que dice la derecha ha sido, no está en sintonía respecto a lo que han vivido artistas, a lo que han vivido los sitios de memoria. Habla, Constanza, de ideologización respecto a la cultura. Y la verdad es que hay sitios de memoria que no tienen presupuesto para funcionar. Entonces, no hay coherencia entre lo que está sucediendo en sectores sociales importantes como en el mundo de la cultura y lo que denuncia en el mundo de la cultura, sobre todo en los primeros años, y lo que dicen de ideologización. Y es porque en realidad lo que quiere la derecha es seguir llevándose las manos llenas de plata, mantener los sueldos de los parlamentarios y no resolver los problemas de fondo de la población. Yo voy a explicar a usted fácil en su casa. Ya cuando uno, en el fondo, cualquier familia trabaja, juntan los sueldos de todos los de la casa, tienen un cierto presupuesto. Un monto. Ya, un monto. Y con ese monto uno ve qué es lo que va a hacer. De pronto uno de esos de la familia pierde la pega y por lo tanto el monto se achica. ¿Y usted qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ajustar el gasto, porque si no, se tiene que endeudar y en la medida que se va endeudando, termina pagando muchos intereses y finalmente termina colapsando, quebrando, le rematan la casa, perdió todo. Entonces lo que usted tiene que entender es que tiene que ajustar el gasto. Cuando uno ajusta el gasto, uno tiene que priorizar y decir ya, ¿en qué puedo cortar? Porque hay ciertas cosas en que no puedo cortar. No puedo cortar en la salud, no puedo cortar en la educación, no puedo cortar ya. Entonces vamos a cortar las bebidas, vamos a cortar esto. Y vamos a cortar, por ejemplo, lo primero que se corta, porque efectivamente hay que decir que la cultura florece cuando la economía florece. El periodo de mayor auge de cultura a nivel occidental fue el siglo XV porque es pospeste y había mucha plata disponible. El otro gran momento es el siglo XIX, que la revolución industrial trajo un auge económico y trajo una eclosión cultural. La cultura es algo que tú puedes dejar de lado cuando tienes que apretar el cinturón. No es que no sea importante, yo me dedico a la cultura. Lógico. Pero yo sé que la cultura funciona en la medida que la gente tiene dinero. Entonces, dicho eso, no considerando que la cultura no sea importante, pero en vista que no tenemos plata, la plata que hay es la plata que hay y para que haya más plata tenemos que crecer y para crecer tienen que pasar al menos 4 años para mejorar esta situación. Entre que eso sucede, no es sensato que el presupuesto de cultura crezca como crece mientras otros presupuestos que son de urgencias mucho más importantes no lo hagan. O sea, es de todo sentido, a usted le hace sentido en su casa porque es de lógica. Entonces, el presupuesto tiene una visión, ¿por qué entonces le ponen? Por supuesto, porque utilizan no la cultura para otras cosas. Claro, esto es como... voy contigo. No, mira, yo solo una frase. Esto es como Mervi, para que la gente entienda más fácil en la casa. Estoy apretado, perdimos la pega, muchachos, no vamos a ir al cine, no vamos a ir al teatro, el cuadro no lo vamos a comprar este mes. Claro, aprieto eso. Seguir en eso. Bueno, lo que hizo siempre Marcel. A ver, ¿cómo? Es que, espérame. Yo quiero seguir en eso. ¿Qué fue lo que hizo siempre Marcel? O sea, Marcel siempre lo que hizo fue el tema de la balanza fiscal y el tema de no aumentar en el ámbito crediticio. ¿Y cómo por eso yo siempre estuve en contra de su crítica. Pues. ¿Te fijas tú? A ver, Romero. Lo que pasa Marcel, no, Arturo, no estoy de acuerdo contigo. Para mí, Marcel cometió un fraude. Marcel cometió un fraude con los ingresos del país. ¿Por qué? Marcel cometió un fraude con los ingresos del país. Sobreestimó los ingresos durante todos estos años. Se gastó toda la plata del litio cuando el Congreso Nacional le bajó el límite para poder endeudarse. Además de eso, se gastó todos los fondos prácticamente de reserva. No tenemos plata prácticamente para un terremoto. Entonces, le metió mano a la Corfo donde sacó todos los ingresos del litio, ingresos extraordinarios. No, Mario Marcel es responsable y cometió para mí un fraude en materia de ingresos y por eso él se arrancó, porque ahora van a tener que empezar a responder por todos los derechos sociales que este gobierno le está recortando a usted al no pagarle a los proveedores porque no tienen plata. No, lo que pasa es que quieren organizar y quieren administrar una casa sin hacer uso de uno de los principales negocios de esa casa, que es el cobre. Entonces, hablan de Marcel y Marcel hizo lo mismo que usted. Le regaló el cobre
a SQM, le regaló el litio a SQM, le regala los recursos naturales a los privados y a los transnacionales. Entonces, lo que sucede... No, pero para entender... Porque ¿a propósito ustedes, de qué? la derecha... No, pero a propósito de qué he hecho. Pero si Gabriel A Boric, propósito de pero cómo ha Gabriel Boric funcionado. cerró No, el acuerdo de pero SQM. no, pero me refiero Eso a que... estoy diciendo. Claro. No, pero a ver, no, pero quiero Sí, entender, sí, cuando tú te refieres, regala el cobre, regala el litio, regala los recursos naturales, ¿a qué acto te refieres? ¿A qué A contrato? SQM. ¿A qué contrato? ¿A qué, cuándo? ¿A qué tema? No. El gobierno Para entender nomás. SQM, hermanos de la banca privada, el tema del litio. Bárbara, hoy Al día... SQM con el litio. Bárbara. Ustedes criticaron mucho el acuerdo SQM con el gobierno, ¿no? Sí, ¿Lo pero cuestionaron? Bárbara, un ejemplo... No, que era mucho mejor anterior. O sea, lo que había que hacer era. El litio tenía un corto tiempo. Había que licitar. Porque efectivamente, como digo yo, si no lo ocupaban rápido, van a inventar los sustitutos Claro, y te lo van a pero tener mi que crítica adecuar. es esa. Y es Mi más, crítica en 4 pasa- años no habían hecho nada. Ordenémonos un poquito, a ver, muchachos, ordenémonos un poquito. A ver, ordenemos un poquito. A ver, Romero quiere decir algo a Bárbara. Bárbara, A ver, déjame... espérese, Bárbara, aguanta un poquito. Ya, Bárbara, Romero y Bárbara, a ver. Bárbara, te voy a decir un ejemplo muy simple. Hoy, en este minuto, el litio es 100% del Estado. Solamente hay unas concesiones antiguas antes del año 80. Hoy día el litio es 100% del Estado. ¿Cuánto litio han sacado y le han entregado riqueza al país con el litio 100% estatal? ¿Cuánto es? ¿Tienes ese número? No, yo te quiero preguntar, ¿cuáles son tus planes respecto a No, SQM y pero el te estoy litio? preguntando cuánto Es que ese es el debate. Porque ese es el problema cuando las ¿Por cosas qué son no? del Porque Estado. es que- Cuando son del Estado no se explotan. ¿Cuántas concesiones de exploración? No, ¿Cuántas ¿por qué concesiones cuando son mineras? del Hoy Estado día no se tiene Codelco. explotan? Hoy tiene Codelco.